Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya, Correcto. Como pueden ver, antes de iniciar con el tema de la clase, tenemos varias secciones, entre ellas una noticia con respecto a la distribución del agua en el planeta. Por favor, Víctor, lee este pequeño fragmento. voy. Distribución del agua en el planeta. El agua ocupa las tres cuartos partes de la superficie de la Tierra, es decir, el 71%. Gracias a este líquido se originó la vida. El agua está presente en tres estados: líquido, gaseoso y sólido. El 97% del agua es salada en mares y océanos. El 3% es dulce, serían de ríos y de cielos. De este porcentaje, el 1% está en el estado líquido y el 2% en estado sólido. Ne- Nevados o plataformas de hielo. Correcto, Víctor. Torres, ¿qué nos quiere decir esta noticia? La noticia no quiere decir que la distribución del agua del planeta puede estar en varios estados. Por ejemplo, ahí dice que gracias al líquido hay vida y que hay el 71%. También nos habla de que hay sólido, me imagino yo que puede informarse de que sea, por ejemplo, los polos, que es el norte, que hay bastante hielo y por eso está solidificado. También del gaseoso, que cuando los mares, a veces con la luz solar, hace que se hagan gases, ya que el agua se comienza a solidificar y también lo que es transformarse en gas y el proceso natural. Correcto. Ok, Cedeño, por favor, lee el siguiente fragmento que dice WEC. Ecuador pasó a la historia al conseguir un nuevo récord mundial Guinness en reforestación. Estos son los datos más relevantes. Variedad de especies sembradas. Dato preliminar, 179. The Guinness World Records pidió 150. Voluntarios en acción, más de 44.000. Estaba previsto que fueran 30.000. Número de plantas sembradas, 570.000. Estaban previstas más de 360.000. La noticia se encuentra en este enlace. Ok, correcto, Cedeño. De manera breve, investiguen con respecto a esta fuente, a este dato, que nos permitió ingresar a los récords Guinness y den una breve descripción. Yo ya encontré. Ok, Cedeño, puedes dar tu descripción. Bueno, dice, este logro se realizó el 16 de mayo de 2015 y fue confirmado oficialmente por Guinness World Records, logrando plantar 570.000 árboles de 179 especies con la participación simultánea de más de 44 voluntarios en 198 cantones. Esta jornada se llamó Siembratón. Correcto, Cedeño. ¿Alguien más haya encontrado datos diferentes a Cedeño? La verdad es que no. Ok. ¿Cuál fue el objetivo de esta actividad?
Promover la deforestación masiva, ya que en Ecuador la restauración de los ecosistemas era en proteger la biodiversidad y concientizar la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. También de demostrar el compromiso que lleva el país en el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático y la involucración de miles de voluntarios que se reunieron en el colectivo para fortalecer el medio ambiente. Correcto, Torres. Esta iniciativa tuvo como objetivo renovar los bosques ecuatorianos, o sea, con la planta de nuevas especies de árboles. Se intentó reconstruir estas áreas ecológicas. Debido a la tala excesiva, ciertas áreas se han perdido y han quedado despejadas. Entonces, esta iniciativa fue promovida con el objetivo de restaurar estos ecosistemas, estas áreas. En el libro también tenemos un video de lo que va a tratar lo que sería la unidad, que tiene pues como objetivo la ecología humana y el crecimiento poblacional del ser humano. Y vamos a visualizar de manera breve el video. Creo que dura como 9 minutos. Ok, en el contexto, el libro nos recomienda leer la noticia del récord mundial Guinness en reforestación y contestar la siguiente pregunta. Esto ustedes ya lo han mencionado, la pregunta planteada en el libro, ¿cuándo fue Ecuador acreedor de este reconocimiento? Y nos menciona también la ecología humana, permite entender las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente en base a lo aprendido del documento, o sea, del documental visto, responda cómo cree que puede haber afectado la época de la revolución industrial al medio ambiente. Esta es una pregunta que nos plantea el libro para lo que es la reflexión personal. Torres, ¿cómo responderías la pregunta que nos plantea el libro? Yo respondería de que afectó mucho lo que fue la revolución industrial al ambiente, ya que las industrias comenzaron a expandirse mucho lo que es en el país y en hasta el mundo, haciendo que la contaminación del aire y del agua vaya afectando mucho a los seres vivos de los ecosistemas, la reforestación, contaminación de agua, del aire y también los humos y desechos industriales, como es la pérdida de la biodiversidad por la destrucción de sus hábitats y bosques naturales. El cambio climático, que también cambió porque, por ejemplo, ahora hace mucho más calor, más de lo que ya debería estar. También hay en los polos que se han derretido, la capa de ozono, también sobre cómo esto ha afectado también a los animales que dependen mucho también de la caza, ya que fueron sacados de sus hábitats. Correcto, Torres, excelente. El video que acabamos de ver es de lo que sería el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, abreviado CSIC, eh, por parte de lo que es una fundación general, o sea, una fundación privada, que ha hecho pues una investigación con respecto a la ecología humana. Y el texto también nos plantea esta pregunta y dice, ¿qué es la ecología humana? Por favor, Víctor, lee los primeros párrafos. Ok, ¿qué es la ecología humana? La ecología humana es una ciencia que estudia las relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos. Por lo tanto, la ecología humana se encarga de estudiar las relaciones entre el medio ambiente y las personas. Cuando hablamos de medio ambiente, nos referimos a toda la comunidad biológica, es decir, todos los organismos vivos. Sin embargo, el medio ambiente también abarca la comunidad abiótica, que incluye a los factores ambientales y los
formados por el ser humano, construcciones, de los cuales dependen los seres vivos para la vida. Los ecosistemas no son definidos mediante límites o fronteras geográficas, ya que estos pueden ser de cualquier tamaño, pequeño como un estanque del agua e incluso el planeta Tierra. En la ecología humana, todo el sistema está relacionado con las interacciones medioambientales. Estas, estas afectan directamente al comportamiento del ecosistema o se asientan sobre él. En otras palabras, también las actividades humanas y organizaciones sociales están acondicionadas por el medio ambiente. Correcto, Víctor. Torres, ¿puedes definir lo que acaba de leer Víctor con respecto a la ecología humana? La ecología humana prácticamente representa lo que son los estudios de cómo el ser humano se adapta a su entorno, también cómo eso puede cambiar al ecosistema, ya que nosotros abarcamos una comunidad abiótica que incluye factores ambientales como la destrucción del mismo ambiente, ya que el ser humano en sí hace todo lo necesario para tener su propia comodidad, se puede decir, sin ver la comodidad del ser que son animales que viven en ese ambiente. Entonces, como que destruimos para poder satisfacer nuestras propias necesidades. Correcto, Torres. En la parte final del libro tenemos la interacción de la ecología humana, cómo se relacionan las actividades humanas con el ecosistema y el sistema social. Y prácticamente es lo que se ha mencionado en el video. En el lado de, de lo que serían los ecosistemas, Víctor, ¿puedes definir a partir del video cómo afecta pues, la actividad humana y cómo es la ecología eh, referente a los ecosistemas? Claro que sí. Lo que puedo definir, ya, ¿qué era lo primero? En base al video que hemos visto, ¿no? De lo que sería la ecología humana, Ya. ¿cómo afectaría la actividad humana en los ecosistemas? O sea, en el aire, la flora, el agua, la fauna, la tierra, los microorganismos, etcétera. Ya. Pues, según el video, ¿cómo afecta estos biomas, esta biodiversidad? Pues bastante. En sí mismo, porque como dice en el mismo video, o como dijo mi compañera Mayerly, el ser humano hace todo lo posible para expandirse. O sea, lo que es en la vivienda, que hablaba de la ecología en la parte de ciudad, que el humano prácticamente antes no necesitaba eso, sino que vivía de la misma naturaleza, pero ahora, mediante la expansión del ser humano, mediante, bueno, la expansión y la reproducción, que es cada día masiva, pues afecta mucho, porque quizás estos ecosistemas, como dice el mismo el libro, estos no tienen un tamaño definido, pueden ser pequeños como inmensos. Esos ecosistemas uno no los puede controlar. Entonces cada vez más con la expansión uno necesita mucho más viviendas. Y no solo eso, no solo lo de las viviendas que podemos achicar el tamaño de estos biomas, sino con la contaminación, la tira de basura, eh, puede ser también la deforestación. Y eso es lo que yo puedo dar ahorita como a entender sobre qué perjudica a estos biomas. Correcto, Víctor. Has mencionado hechos importantes de cómo son afectados estos ecosistemas. Torres, en referente al video que acabamos de visualizar hace poco, ¿cómo relacionas lo que serían las actividades humanas con el ecosistema y el sistema social?
Yo lo relacionaría ya que nosotros como seres humanos siempre tenemos la necesidad de buscar nuestra propia comunidad y nuestra forma de poder sobrevivir. Por ejemplo, en los ecosistemas, los animales también tienen una relación. Ellos necesitan lo que es la comida, el agua y sobre todo un lugar seguro, igual que el ser humano necesita el agua, que es súper fundamental, y a pesar de eso la desperdician, que dicen que el agua que más se desgasta y se agota es el agua dulce. También en buscar un lugar seguro para vivir y una relación con el sistema social, se puede decir el conocimiento, porque se puede decir que los animales tienen como ese instinto de la caza, de protegerse de los animales depredadores o de cazar, así como el ser humano que tiene el instinto de protegerse o destruir a su alrededor. Y también sobre la población, por ejemplo, los animales también tienen su propia población. Eso depende mucho de su hábitat, de que haya las condiciones favorables para que puedan habitar y se puedan propagar e inmigrar y puedan reproducirse. También el ser humano que tiene su propia población, se puede decir, ya que el ser humano trata de poder tener una descendencia al cual hasta heredar cosas. Entonces yo creo que sí tiene bastante relación las actividades humanas con lo social y del ecosistema. Correcto, Torres. Excelente respuesta. En la parte final del libro tenemos la interacción de la ecología humana, como he mencionado, y estas actividades humanas se relacionan con lo que serían los ecosistémicos servicios, porque las actividades humanas afectan a los ecosistemas, pero los ecosistemas tienen ciertos servicios que se basan en lo que sería el sistema social. Y el ecosistema, como ya se mencionó, está formado por la flora, el agua, la tierra, el aire, estructuras antropogénicas y microorganismos. Estos pasan a lo que serían un ecosistémico servicios y de ahí a lo que sería el sistema social. Y el sistema social, como ya saben, está conformado por el conocimiento, la población, los valores que se inculca a la población, la organización social que protegen a los ecosistemas y la tecnología. Y el ciclo se repite. Regresa a lo que serían las actividades humanas como energías materiales, información, etcétera. Ahora, ustedes saben que a partir de la revolución industrial se ha ido en una sucesiva serie de avances tecnológicos hasta llegar a lo que sería la revolución tecnológica o la revolución informática. ¿Conocen con respecto al tema? Mucho. ¿No? ¿No conocen, no tienen antecedentes del tema de la revolución informática? ¿No? Ok, la revolución informática es a partir de lo que sería la creación de que sería la primera computadora. A partir de ahí se hizo avances tecnológicos hasta llegar a la actualidad, que sería la cuarta revolución informática o tecnológica, que incluye a la inteligencia artificial, a lo que sería la Big Data, etcétera. Ahora, este hecho es que como es una revolución tecnológica, y estamos utilizando aparatos electrónicos, la demanda de energía a nivel mundial ha ido en aumento a partir de cada revolución, porque estos sistemas necesitan estar encendidos las 24 horas del día, durante todo el año. Entonces es un consumo masivo de energía y por eso se está intentando implementar nuevos tipos de energía, como hemos mencionado en clases anteriores, con respecto a las energías limpias, las energías renovables. Y pues eso sería la cuarta revolución tecnológica que actualmente estamos viviendo. El hecho de que hay ya robots que se pueden, tienen cierta
movilidad, no completamente parecido al ser humano, pero sí cierta movilidad y tienen ciertas funciones. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, alumnos? Ninguna. No, Ok, ¿qué les pareció la clase con respecto a la ecología humana? pues la verdad que me pareció una clase muy interesante sobre esta ecología de cómo el humano en sí vivía con como los ecosistemas. Y me pareció mucho más interesante el video que vimos, porque aunque daban todos esos datos también, este, ellos, por ejemplo, dan a entender, por ejemplo, en la parte de la ecología alimenticia, que ellos necesitan ver que estos alimentos estén bien. Pero cuando dicen que estén bien, también se me hace como que también quieren ver que estén bien sin los químicos que estos alimentos contienen. Igualmente, no solo con el de, por ejemplo, las frutas o las verduras, sino con la carne o con con las tres principales que dijeron que era la ganadería, la agricultura y la pesca, necesitan ver que estos sean bien para los seres humanos y no solo que estén bien, sino que también sean accesibles para todos. Y me pareció sumamente interesante, sí, todo el video, pero eso fue lo que más como que me llamó la atención. Correcto, Víctor, es que el hecho es que como es un centro de investigación científica, tienen que comprobar de manera práctica que los productos que saquen a posterior, por ejemplo, si crean algún tipo nuevo de alimento de manera genética, no tenga repercusiones en el consumo del ser humano y tenga las cantidades necesarias de nutrientes, tanto energéticos como, pues, como vitaminas. Por ejemplo, que tenga la suficiente energía para un día laborable de cualquier ser humano, que no exceda el límite permitido, porque como saben, cuando uno consume en exceso energía, daña lo que es su sistema. Por ejemplo, el azúcar produce diabetes, la grasa, colesterol y así sucesivamente. El consumo de estos alimentos a grandes cantidades provocan enfermedades y este centro científico busca experimentar y a la vez encontrar si en algún producto que ellos crean o investigan tienen algún problema, tanto en los pesticidas, abonos, etcétera. Entonces, eso es importante porque antes de ponerlo para consumo a las masas, necesita ser investigado, probado y analizado. Torres, ¿qué te pareció con respecto a la clase del día de hoy? ¿Algún tema importante, interesante que te haya parecido? Me pareció bastante interesante ver cómo nosotros hemos evolucionado con el tiempo, que antes simplemente cogíamos lo que era, yo qué sé, una cueva, vivíamos ahí, hacíamos una especie de campo organizado y también sobre que agarrábamos lo que era naturalmente los productos sin químicos como mencionaron y también que como ahora últimamente, bueno, todo tiene químico, hasta las mismas frutas están hecho genéticamente para que tengan un aspecto y sabor mejor. Por ejemplo, las bananas, me parece que estos también cambiaron porque decían que las semillas eran más grandes que la fruta y que es puro químico en sí y que las vitaminas y minerales que tenían se han ido un poco deteriorando por estos químicos. También, como mencionaba, de que el ser humano es bastante dependiente del agua y no solamente el ser humano, sino también los animales y todo lo que sean seres vivos necesitan el agua, ya que la mayoría tiene en su cuerpo la mayor parte de cantidades de agua, como el 60%, también de cómo las industrias han logrado contaminar bastante lo que es el ecosistema, el aire, la tierra, el agua y hasta los mismos animales, solo por nuestras necesidades de tener como una especie de lujo y satisfacer esa necesidad sin importar cómo lastimar a esos animales y también como las luces
pueden ocasionar muchos problemas a los animales, como la ceguera, que cuando dicen que si tú le tomas un animal, una foto con flash, el animalito como que se queda inmóvil por el flash. Y también sé que la luz hace que no se puedan ver las estrellas por tanta iluminación que hay. Correcto, Torres. Excelente. Vamos a explicar la tarea. Como ya saben, la tarea en clase son 3 preguntas hechas a base de lo que hemos hablado, socializado en la clase del día de hoy. ¿Me confirman si pueden visualizar la tarea en clase? Sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? Ningún- Ninguna. Correcto. Entonces pasemos a la siguiente. El día de hoy la tarea en casa va a ser algo fácil, más didáctico, y es un collage que represente la interacción entre la sociedad y el medio ambiente, destacando las acciones positivas y negativas de esta interacción. Esa sería la tarea en casa. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a esta actividad, alumnos? No. Ok, No. alumnos. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Tengan una linda tarde.